Bienvenida a don Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo. Nos está acompañando, director además de Inter-American Institute for Democracy. Ha sido ministro de la República de Bolivia 5 veces. Sí, diputado nacional y jefe de la oposición parlamentaria. Don Carlos Sánchez Berzaín, buenas noches. Le saludamos desde la Red 1 de Bolivia y le agradecemos por este espacio. Hace instantes el vocero presidencial nos decía que aceptar esta propuesta, lo que lanza Gonzalo Sánchez de Lozada, sería un retroceso, sería volver a la Constitución de 1994. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero gracias, un saludo a ustedes y a toda la importante audiencia. Obviamente el gobierno tiene que defender su criatura, que es la Constitución que con masacres, con falsificaciones y con crímenes de diversa índole han producido y que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que es en verdad un estatuto dictatorial, y le voy a decir por qué. Porque esa Constitución que tuvo la oposición de 6 de 9 departamentos, esa Constitución con la que se hizo la masacre del Porvenir, la masacre de la Calancha, con la que se hizo la masacre del Hotel Las Américas, que ha sido certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como responsabilidad de Evo Morales y su gobierno, y que además en ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se establece que en el operativo participaron miembros de la Embajada de Venezuela. Esos hechos que han producido esa Constitución han dado lugar a un instrumento que hoy día está impuesto al país y que ha hecho desaparecer primero la República. Segundo, ha hecho desaparecer la nación boliviana. La nación boliviana es un concepto de unidad nacional y en su lugar ha creado 36 nacionalidades para fraccionar el país, para dividirlo en una metodología absolutamente aplicada por el sistema castrista desde 1959. No es un modelo boliviano, es una copia de lo que han hecho los castristas en Venezuela y han replicado eso en Bolivia. La otra cosa que han hecho desaparecer es el voto universal. En Bolivia no hay voto universal. En el año 1952, con la Revolución Nacional, se estableció el voto universal bajo la regla de que cada ciudadano un voto y que todo ciudadano tiene el mismo valor, el mismo derecho y las mismas obligaciones. Con la Constitución del Estado Plurinacional hay grupos de privilegio, como lo confiesan a cada rato, a título de indigenismo, a título de minorías, a título de ubicación rural, con los cuales el régimen manipula la representación. Se elige un diputado con menos votos en el área rural y en las áreas urbanas se necesitan el triple o 5 o 10 veces esos votos para elegir un diputado. Se acabó el voto universal, que es un derecho además consagrado por la Carta Democrática Interamericana. Otra cosa que esa Constitución liquida es el derecho de propiedad, que es absolutamente condicionado. Otra cosa que liquida es la libertad, porque establece la retroactividad, habilitando la persecución política y habilitando la persecución y la represión de parte del Estado, cosa que se practica ahora habitualmente bajo la cobertura de esa Constitución y de leyes que ha dictado el régimen, y por eso en Bolivia hay más de 270 u 80 presos políticos y cerca de 8.000 o 9.000 exiliados. O sea, es una Constitución absolutamente estatutaria para establecer una dictadura y no es un producto nacional. Si ustedes revisan la Constitución de Venezuela, hecha por Chávez con la influencia castrista, es la base de aquello. Si ustedes revisan la Constitución que querían imponer a Chile el año pasado y que fue rechazada en septiembre por el referéndum chileno, era una copia de esta situación. Se trata básicamente de quebrar la nación, de hacer desaparecer la república, de controlar el poder y de hacer desaparecer los derechos y la libertad de los ciudadanos con el pretexto de que se está generando un avance. Ahí está la Constitución, Bolivia está sufriendo esa situación y por eso hoy día además tenemos una cuestión de crisis económica, de corrupción, de narcoestado que están incontrolados. Y ellos quieren decir que eso es un avance. No es un avance. La pobreza es mayor en Bolivia, la discriminación es mayor, hay confrontación racista, hay confrontación regional, han exacerbado los ejes de confrontación aplicando doctrinas foráneas. Bolivia hoy día es prácticamente un país en el que se repiten, con eso que llaman Constitución del Estado Plurinacional,
el ejercicio de una patente transnacional que se conoce como socialismo del siglo XXI y que es la suma del castrismo con el chavismo, que orienta y controla el actual gobierno nacional. O sea que, ¿de qué retroceso están hablando? La Constitución de la República de Bolivia garantizaba libertad, garantizaba derechos a todos los ciudadanos, obviamente el voto universal, la propiedad, la irretroactividad de la ley, y que son derechos además universales. Derechos universales que empezaron siendo violados por lo que llama la Constitución de la dictadura de Cuba, repitieron eso en la dictadura de Venezuela y ahora están en Bolivia. Y han sido rechazados en Chile, han sido rechazados en el Perú y están siendo rechazados en toda la región. Doctor Berzaín, buenas noches, Talma Rocas de Santa Cruz lo saluda. Le consulto, basado en lo que acabamos de escuchar, la opinión del vocero presidencial Jorge Ritter, quien estuvo con nosotros, quien ha calificado esta propuesta como retrógrada, haciendo relación y énfasis en el nombramiento de un primer ministro que a su vez tendría la tuición de designar a las principales autoridades departamentales, es decir, a los gobernadores en cada uno de los departamentos de Bolivia. El vocero ha asegurado y ha consultado si esto podría vulnerar las autonomías y además ha calificado esta medida como retrógrada. ¿Qué percepción usted tiene al respecto? Primero veamos el marco de referencia. Aquí hay dos cuestiones. El planteamiento del proyecto de constitución que hace el expresidente Sánchez Lozada plantea reemplazar el presidencialismo por el parlamentarismo. Y esos son dos sistemas totalmente diferentes. En el presidencialismo hay concentración del poder en una persona. En el parlamentarismo el poder ejecutivo depende de la mayoría que se forma en el Parlamento. En el presidencialismo hay una dinámica en la cual el presidente tiene todos los poderes, es el jefe de Estado y es el jefe de gobierno, y en el presidencialismo y en el parlamentarismo la jefatura de Estado está reservada para un presidente y la jefatura de gobierno para un primer ministro. Más allá de aquello, que es obviamente un cambio importante, quiero recordarles que el sistema parlamentario ha estado vigente en Bolivia. El sistema parlamentario se puso en vigencia con la participación popular y la reforma constitucional del año 94 en todos los municipios. Los municipios, hasta que el actual régimen anuló aquello para poder controlar más a las regiones, tenían un sistema parlamentario que funcionaba muy bien. Y ahí no había ningún detrimento a lo que es la democracia, todo lo contrario, mayor ejercicio democrático, mayor control social, mayor acceso directo a lo que es el principio de responsabilidad que tienen que tener los gobernantes. Porque la diferencia entre el Estado que han creado este sistema del Estado plurinacional y la República es que en la República es muy claro el mandato que reciben los gobernantes, la temporalidad del mandato y la obligación de la rendición de cuentas. Bajo el título de Estado, suplantando la República, han creado un sistema de permanencia indefinida en el poder, con impunidad y con control absoluto del poder. Ahora vamos al tema regional. En el tema regional, el parlamentarismo no afecta de manera alguna lo que son las autonomías, lo que es el sistema muy avanzado de descentralización y lo que está funcionando en este momento en Bolivia. Pero yo creo que al proyecto del presidente Sánchez Lozada hay que agregarle cosas. No es un proyecto, es un proyecto que es disruptivo porque le está recordando a Bolivia que en Bolivia primero no hay democracia, que en Bolivia no hay república, que en Bolivia no hay voto universal, que en Bolivia no hay justicia independiente, que en Bolivia no hay separación e independencia de los poderes públicos, que en Bolivia no hay Estado de Derecho, porque los gobernantes hacen sus leyes y se ponen por encima de la ley en vez de gobernar de acuerdo a la ley, que en Bolivia hay impunidad, que en Bolivia hay una serie de características que hacen que esto sea una dictadura y no un sistema democrático. Y en ese sentido, una de las cosas que yo personalmente creo que hay que agregar al proyecto del presidente Sánchez Lozada es la federalización del país. El futuro de Bolivia tiene que estar marcado por una república federal y parlamentaria. Eso quiere decir ir más allá de las autonomías, hacer de cada departamento un estado y de la República de Bolivia una federación que permita un gobierno directo en las regiones bajo el concepto de autoridad con responsabilidad. Y ahí sí que tengo que decirles que así como
los países más desarrollados tienen sistemas parlamentaristas cada vez más crecientes. Los países más desarrollados en América Latina y en las Américas son federales. Es federal México, es federal el Brasil, es federal la Argentina, es federal Estados Unidos. Entonces, es una dinámica en la cual se puede, de una manera más efectiva, tener posibilidades de desarrollo, de control y sobre todo de lo que es esa dinámica de mandatario el pueblo soberano, dueño del poder, y los mandantes, o sea, los apoderados para ejercer el poder temporalmente y con obligación de rendir cuentas, que son los gobernantes. Yo creo que esto de poner el incidente, de decir que se acaban las autonomías y que afectan las autonomías, es una maniobra del régimen para tratar de descalificar con adjetivos y descalificar superficialmente una propuesta. Creo que hay que ir más allá con la propuesta y hacer de Bolivia una república federal y parlamentaria, y el parlamentarismo soportará con gran solidez el sistema federal. Don Carlos, una vez que el pasado domingo se lanza o se conoce esta propuesta por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el presidente Arce ha reaccionado a través de redes sociales y medios, y él dice lo siguiente: la propuesta busca eliminar lo plurinacional, haciendo mucho énfasis en la palabra, y regresar a la república colonial y neoliberal. Eso dice el presidente. ¿Qué le respondería? Primero, que está haciendo es muy insuficiente el valor político y el valor académico de esa opinión, porque está confundiendo lo que son sistemas políticos con modelo. El tema de plurinacional tiene que ver con la nación. La nación es la base del Estado y es la sociedad que da el fundamento a la creación de un Estado. La república es la estructura que permite rendición de cuentas y temporalidad en el gobierno. Entonces, la nación en Bolivia es una sola, es la nación boliviana. Y la nación boliviana se empieza a construir desde que hay reforma agraria, voto universal, reforma educativa, que quiere decir la unidad en la diversidad. Todos somos bolivianos, y si ustedes se fijan en las acciones del gobierno, del sistema dictatorial, todo lo que tratan de hacer todos los días es destrozar la nación boliviana. En los censos, en las encuestas, no le preguntan a uno si es boliviano, le preguntan si es aymara, si es quechua, si es blanco, si es negro, porque esa es la doctrina de división para quebrar la nación boliviana. Hay una sola nación, lo que pasa es que dentro de esa nación hay pluriculturalismo. Una cosa son las culturas y otra cosa son las naciones. La cultura quechua, la cultura aymara, la cultura guaraní, son culturas integradas en la nación boliviana que la dictadura está tratando de disolver y está tratando de deshacer. La nación boliviana tiene que ser defendida, y la manera de ser defendida la nación boliviana es retornar a la democracia. Y para retornar a la democracia hay que hacer una constitución democrática que tenga como prioridad la defensa de la libertad, la defensa de los derechos humanos, la separación e independencia de poderes, el Estado de Derecho, que no tiene el sistema que ahora está vigente. O sea que lo que dice Arce es una confusión entre valores y sistemas, y dice muy mal de su opinión y de su formación, porque no hay manera de comparar el valor de nación con el valor del sistema de organización política de un Estado. Doctor Berzaín, yo le consulto a usted, ¿cuál es su percepción? ¿El modelo actual de la Constitución, es decir, el Estado plurinacional de Bolivia, es mejor o peor? ¿Cuál ha sido el avance o el retroceso, en todo caso, en comparación a la que teníamos en la época de la que era República de Bolivia? El retroceso es muy grande, porque para eliminar la República primero han falsificado una ley de necesidad de la reforma. Lo han hecho el año 2004. Revisen ustedes la ley en la cual se hace desaparecer todo el sistema de modificación constitucional para introducir la Asamblea Constituyente. Eso es una falsificación que, a la luz del artículo 31 de la Constitución Política de la República, es nulo, porque ese artículo dice que son nulos los actos de quienes usurpan funciones o ejercen potestad o competencia que no emana de la ley. Después forman ya en el gobierno de Evo Morales la Asamblea Constituyente, que tiene un mandato de 1 año, y en el año no pasa nada.
producen la masacre de la Calancha y sacan la Asamblea Constituyente de Sucre y la llevan al cuartel de Oruro. Y desde el cuartel de Oruro esa Asamblea Constituyente manda un texto constitucional. Y ese texto constitucional no tenía reelección continua y ese texto constitucional no tenía Estado plurinacional. Entonces, lo que hace Evo Morales es un acuerdo con la oposición de ese momento que pudo haber parado ese atropello y que tenía el control de la mayoría en el Senado, Jorge Quiroga 13 votos, Doria Medina 1 voto, presidente del Senado Óscar Ortiz, y firman una ley que es absolutamente también constitucional, donde el Congreso ordinario se atribuye el derecho de interpretar y modificar el texto que mande la Asamblea Constituyente. Ahí está la ley. Y así hacen. O sea, la Constitución del Estado Plurinacional no se ha redactado en la Asamblea Constituyente siquiera. Se ha redactado en un comité al cual han llegado 2 abogados españoles de la Universidad de Valencia pagados por Venezuela. Y esa es la Constitución que después han llevado al referéndum, en el que han hecho fraude electoral mientras había resistencia en 6 departamentos y mientras producían la masacre del Porvenir, la masacre del Hotel Las Américas, la masacre de Cochabamba y toda la historia que conocen. Entonces, en ese sentido, ¿de qué Constitución estamos hablando? ¿De qué respaldo popular? ¿Cómo va a comparar eso con la Constitución de la República? Claro que la denominada Constitución del Estado Plurinacional o Estatuto de la Dictadura es totalmente peor porque nace del crimen, nace de la violencia, nace de la falsificación, como le acabo de demostrar, y todos los bolivianos lo saben. No hay valor comparativo entre una cosa legal y una cosa criminosamente producida para generar los resultados que hoy existen. Hoy día Bolivia es un país con presos políticos, con crisis económica, no hay gas. Han terminado con el control del narcotráfico. Bolivia es un narcoestado y dicen que están mejor. Estarán Doctor, mejor. Esta propuesta ya ha sido lanzada, ¿verdad?, por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Ha habido algún acercamiento con tiendas políticas que en este momento tengan representación en el país, como por ejemplo la oposición, para trabajar aún más a detalle o a ahondar esta propuesta? Mire, lo que yo creo que ha hecho el presidente Sánchez Lozada es una propuesta para recoger la necesidad del pueblo boliviano de discutir el tema de la libertad y la democracia. En Bolivia la libertad y la democracia están quebradas hace años y la oposición, que es una oposición en su mayoría funcional al gobierno, que dice que hay democracia cuando hay presos políticos, que sostiene que el problema de la prevaricación permanente y de la manipulación del Poder Judicial por el sistema dictatorial y por el Poder Ejecutivo es un problema de justicia y otro tipo de cosas, no ha respondido a la necesidad del pueblo que reclama libertad. En Bolivia hay una amplia gama de resistencia civil reprimida y amenazada. La gente que no expresa política está bajo amenaza porque se gobierna con terrorismo de Estado, igual que en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Y el terrorismo de Estado está definido como los delitos que se cometen desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población, de manera que con ese miedo la población asuma conductas que de otra manera no serían posibles. Por eso hay gente que no se quiere meter en política, por eso hay gente que, alcaldes que vemos que están todos formaditos en la línea de lo que es el gobierno, aunque se proclaman opositores. La realidad objetiva está diciendo que lo que Sánchez de Lozada ha hecho es una propuesta para decir, señores, hablemos de libertad, hablemos de democracia, hablemos de Estado de Derecho y hablemos de verdad, porque eso es lo que el pueblo boliviano está reclamando y en eso yo lo acompaño y le agrego a su propuesta la necesidad de hablar de federalismo. Le agradezco mucho, don Carlos Sánchez Berzaín, por habernos acompañado esta noche. Muy amable, gracias. Bienvenido siempre, gracias. Conversando, estábamos en primera instancia con el vocero presidencial y ahora con don Carlos Sánchez Berzaín, con esta propuesta lanzada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Muchas gracias. Seguimos.